edición de su programa especial sobre el Sínodo de la Familia aquí desde el Vaticano, desde la Santa Sede. Soy Alejandro Bermúdez, a todos nuestros amigos de EWTN y Radio Católica Mundial. Estoy también con mi colega y hermano Enrique Elías Dupuy, pero tenemos una sorpresa y una invitación muy especial. Estamos muy agradecidos porque está con nosotros el padre Manuel Dorantes, que es asistente de la sala de prensa de la Santa Sede. Padre Manuel, bienvenido. Buenas tardes, Padre Manuel. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes en esta tarde. Padre, para quienes han venido siguiendo este sínodo, este importante sínodo, y para quienes se unen recién a la programación hoy día, el padre Manuel Dorantes comparte con el padre Federico Lombardi la responsabilidad de informar día a día lo que está aconteciendo en el sínodo de los obispos. Él es el responsable de cubrir a toda la prensa de habla española. Y el padre Dorantes es un sacerdote mexicano de la Arquidiócesis de Chicago, pero me gustaría que él fuera el que nos contara un poquito su historia, cómo un sacerdote mexicano termina en una arquidiócesis norteamericana. Sí, bueno, es una historia muy larga, pero en resumen, mi madre, después de que muere mi papá en México, yo nací en México, y después de la muerte de mi padre, mi madre, como muchos migrantes, se ve forzada a abandonar su país, se va hacia Estados Unidos, dejándome a mí y a mis dos hermanos en México con mis abuelos. Y cuando tengo los 12 años, ella nos invita a venir con ella a Estados Unidos. Y yo soy el único de mis tres hermanos que decidió ir con mi mamá. Y fue allí donde descubrí mi vocación, en Chicago. Y cuando yo entro al seminario, mi madre decide regresar a México. Y ya yo le dije, bueno, pues quizás Dios me llame y yo regreso a México y me ordeno en México, como ella decía. Ella me decía, la iglesia es universal, así que tú puedes servir en México también. Y me ordené como sacerdote en Chicago. Ahí hice una carrera en periodismo, gracias al cardenal George, que me impulsó a hacer esto. Y después terminé aquí, por la gran misericordia de Dios. ¿Y cómo funciona la providencia para que termine un sacerdote mexicano que encuentra su vocación en Chicago y que termina en Roma? Pues son cosas de Dios, realmente. Yo apenas hace 5 años, en el momento que me estaba ordenando, jamás cruzó por mi mente poder terminar aquí sirviendo a la Iglesia Universal en este papel. Y esto realmente es Dios. Hace 1 año y medio, cuando llegué aquí, era la canonización de San Juan XXIII y San Juan Pablo II. Y recuerdo haber estado siguiendo al Santo Padre en todos los momentos de Semana Santa. El padre Federico me dice, ¿por qué no vamos y pasamos una tarde con el Santo Padre para que lo conozcas bien? Y recuerdo el momento en que me presentó el padre Federico con el Santo Padre y le dijo, Santidad, le presento su voz en español. Y el Santo Padre dijo, pero soy argentino. Entonces, siempre uno dice... Por eso. Sí, espera. Entonces, no se enojen los argentinos. No. En ese momento fue cuando le dije, precisamente, Santidad, por ser argentino, han traído un sacerdote mexicano de Chicago para poderle traducir, que el mundo latinoamericano lo entienda. Fue un gran momento ese primer encuentro con el Santo Padre. Linda historia. Sí. Padre, sí. No es que no hayamos hecho nuestro trabajo como periodistas, hemos hecho el trabajo, claro. Pero es muy distinto que nuestros televidentes y radioescuchas lo reciban de nosotros a que lo reciban de quien es uno de los portavoces oficiales de la Santa Sede. En este momento, ¿nos puede resumir qué es lo que ha sucedido en el sínodo hasta ahora, explicándonos un poquito el ritmo, los momentos, las etapas por las que han pasado, para que de alguna manera nuestros televidentes y radioescuchas se pongan al día, porque este sínodo ha sido un poco particular comparado con los anteriores, ¿no? Sí, tenemos que recordar que este sínodo es la segunda parte de 2 sínodos y el Santo Padre comenzó el año pasado con el sínodo extraordinario y este es un sínodo ordinario. Los sínodos ordinarios tienen ya su propio ritmo, sus propias reglas, mientras que los extraordinarios, han podido cambiar ciertas cosas. También algo que marca una gran diferencia es el hecho de que no participan las mismas personas. Es decir, el año pasado en el Sínodo Extraordinario, por ser extraordinario, vienen aquí a Roma todos los presidentes de las conferencias episcopales del mundo por hecho.
en un sínodo ordinario son aquellos que son elegidos por las conferencias episcopales, que es cuestión de hacer la matemática, pero me parece que es casi me atrevo a decir, que el 50% de los que vino del sínodo anterior no están aquí presentes ahora, ya que han sido elegidos personas distintas por las diferentes conferencias episcopales. Entonces, esto ya marca un poco la diferencia, ¿no? Y es parte también de la razón por la cual ha habido un poco de confusión, ya que muchos de esta mitad de los padres sinodales que se encuentran en Roma querían como comenzar con nuevas propuestas, ¿no? Pero es la continuación de lo que sucedió el año anterior. Entonces es como que, a ver, espéreme, no vamos a proponer cosas nuevas. Y no, la respuesta es no, es la continuidad de lo que ya se ha comenzado a trabajar el año pasado. Pues bien, han llegado 270 padres sinodales, más expertos y también auditores a la sala del sínodo. Y han comenzado ahora sí a trabajar sobre el documento, el Instrumentum Laboris, este documento de trabajo que fue la Relatio Finalis del año pasado. Y no nada más eso, ¿verdad? También se ha incluido todo lo que ha sido la retroalimentación de parte de las diócesis del mundo. Después del año pasado, hace un año, la Santa Sede pidió que ahora sí los laicos, las instituciones educativas, conferencias episcopales dieran su punto de vista sobre lo que se trabajó. Se ha agregado aquí en la Secretaría del Sínodo toda esa retroalimentación y se ha hecho este nuevo documento. Ahora, ha cambiado un poco el formato, ¿no? El año pasado eran muchas intervenciones individuales muy seguidas. En esas 2 semanas fueron alrededor de 300 intervenciones. Esta vez han, ahora sí, repartido un poco. Han comenzado con, primero, el documento son 3 partes en total. El documento de trabajo. El documento de trabajo, sí. Y hay que hacer énfasis en eso, ¿eh? Es un documento de trabajo. Creo que en muchos medios de comunicación se maneja como que esto ya es un documento final o que la iglesia está cambiando cosas o lo que sea. No. Es un borrador, ¿no? El cardenal Tagle se refirió a este documento como un documento mártir, ¿no? Que su vocación de un Instrumentum Laboris es ser mártir, es ser atacado y deshecho y cambiado y editado, ¿no? Entonces, no es el documento final. No se dejen llevar por cualquier cosa que escuchen, especialmente los fieles católicos en el mundo, de que digan, ya el Santo Padre está cambiando esto. No. Es una discusión sobre este documento que primeramente Dios en 2 semanas será presentado al Santo Padre, y debemos de recordar, el sínodo no es un parlamento, el sínodo no va a decidir nada en cuestiones de doctrinas, incluso, me atrevo a decir, no va a decidir nada en cuestiones de praxis. Ellos, la función de un sínodo es presentar al Santo Padre, y es el Santo Padre quien escucha la voz de ellos y él decide. Entonces, que quede claro eso. Muy interesante. Hemos entrado a la segunda semana del Sínodo, Padre. ¿Qué es entonces lo que se viene ahora? ¿Cuál es un poco la perspectiva de lo que los espectadores y los radioescuchas pueden esperar de lo que se viene en el Sínodo en los siguientes días? Mira, una de las cuestiones que ha pasado este año con el documento es de que se utilizó la metodología de ver, juzgar y actuar, una metodología utilizada por los obispos de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, por CELAM. Entonces, es ese ver, juzgar y actuar, esas 3 partes, ¿no? Y lo que se analizó en la primera semana era el ver. ¿Cuál es la situación actual de la familia en el mundo desde los diferentes puntos de vista? Esta segunda semana está el juzgar. Desde el punto de la doctrina católica, desde nuestra tradición, ¿cómo juzgamos estas realidades? Y eso es lo que se está discutiendo ahora en los pequeños grupos, en los Circoli Minori. La tercera parte es el actuar. ¿De qué forma concreta, ¿no? La Iglesia va a responder a estas realidades? Entonces, estamos en la segunda semana, en la cual ya se han hablado varios temas, ¿no? Que están afectando a la familia. Es muy interesante ver cómo de los diferentes continentes, cada, ahora sí, representación continental trae sus propias preocupaciones por la familia, y eso es lo que se está dialogando en estos momentos. Y sí, hay una cosa que es muy interesante, porque nos impresionó que mientras en general los padres en las diversas lenguas, los grupos, surgían una serie de análisis sobre los problemas exteriores que afectan a la familia y los problemas interiores de la familia,
el grupo que usted estuvo explicando, que es nuestros pastores en castellano, que usted estaba explicando prácticamente cada día qué es lo que ellos hacían o decían después de las reuniones de discusión, ellos hablaron de los problemas de los obispos y de los sacerdotes. Hicieron una bella católica autocrítica, es decir, las cosas que ellos creían que tenían que haber o que deberían cambiar. Sí. ¿Es correcto? Le pregunto dos cosas. Sí. ¿Cuáles son los problemas que a ellos más les preocupan respecto a la familia? ¿Y cuáles son los problemas que ellos mencionan que deberían empezar a tratar de cambiar? Mire, bueno, son varias las respuestas. He estado los dos grupos, la representación de los obispos de lengua castellano, son 64 obispos en total, Wow. que incluye España y Latinoamérica. Entonces, bueno, Es un buen grupo. Es un buen grupo. importante. Y las realidades son distintas. Pero algo que sí se habló y que se empieza a ver una convergencia es el hecho de que los países latinoamericanos específicamente aquellos con altos niveles de pobreza, hay un ataque, ¿verdad?, en contra de la familia por ya sea gobiernos muy fuertes o quizás organizaciones internacionales muy fuertes que están ahora sí aprovechándose de la pobreza de estos países y diciendo, a menos de que ustedes empiecen a enseñar esta ideología de género, entonces nosotros vamos a darles de comer. Cuando los obispos latinoamericanos han hablado de esto, también los obispos africanos están diciendo, nosotros también, nos está pasando eso también a nosotros. Entonces empieza a ver, y es algo muy fuerte, los padres latinoamericanos han hecho una denuncia de que nos están ahora sí manipulando a través de la comida y de los más pobres para que nuestras instituciones, para que nuestros legisladores empiecen a legislar, no enseñando quizás con lo que ya Dios y la misma naturaleza ha enseñado, ¿no?, que es la fundación de una familia, el hecho de que nacemos niño y niña, ¿no?, y que nacemos con un padre y una madre. Esto no me lo tiene que enseñar un maestro en la escuela, ¿no? Ya la naturaleza misma me enseña esto. Pero esto que está evidenciado por la naturaleza y por la misma Iglesia a través de su doctrina, se está siendo atacado a través de los procesos legislativos y también educativos. Entre ellos sale la propia pregunta, ¿no? La educación, la Iglesia tiene una tradición, especialmente en Latinoamérica, muy fuerte sobre la educación de los más pobres. Y esta autocrítica a la que te refieres, la escuché en algunos obispos que decían, bueno, por un lado están estas organizaciones internacionales, pero por otro lado están nuestras instituciones católicas. ¿Qué es lo que se enseña allí? Preguntas muy, muy fuertes y muy autocríticas, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, también esta necesidad del acompañar a las familias. El acompañar a las familias que sufren, las que no se sienten parte de la Iglesia. ¿De qué forma podemos abrazar a las familias heridas sin traicionar la doctrina de la Iglesia? Y tener esta atención, y es algo difícil, no es nada fácil. Creo que un padre de familia se da cuenta de esto, alguien que es un fiel católico, que se da cuenta de que su hijo o su hija es homosexual, por ejemplo, ¿no? ¿De qué manera sigue siendo fiel a la Iglesia y a la misma vez es su hijo, ¿no? Eso es uno de los muchos temas, quiero aclarar, ¿verdad? No es el tema de este sínodo, porque también en la prensa secular se maneja como que esto se reduce todo a esto, y no es así. La realidad que he escuchado es una realidad muy compleja, pero lo que he visto también son pastores que realmente quieren responder a la realidad de nuestra gente. Es una realidad de la que usted está hablando de primera mano, padre. Hablábamos fuera de cámaras, el horario que usted está, que usted está siguiendo. Para poder hablar en las conferencias de prensa, ¿qué es por lo que usted pasa día a día? ¿Cómo está siguiendo usted el sínodo para que nuestros televidentes y radioescuchas entiendan cuán conectado está usted con la realidad sinodal, ¿no? Bueno, estoy quizás demasiado conectado con esa realidad y es literalmente llegar en la mañana y participar de todo lo que se dice dentro del aula. Hay un espacio especial, quizás dentro del aula sinodal, donde estamos los que servimos a la oficina de prensa de la Santa Sede, escuchando todas las intervenciones de los diferentes padres sinodales. Me toca escuchar también en otros idiomas.
¿no? Y ponerlo todo en contexto. Entonces, cuando los padres sinodales hablan abiertamente en el aula, estamos allí. Me toca participar de estos breaks, estos pequeños descansos, que hay un pequeño descanso, usualmente a las 10:30 de la mañana, con café y con unos sándwiches italianos, que es muy rico, por cierto. No nos quejamos. No nos quejamos. Y ahí eso podemos compartir también con los padres sinodales, porque es en ese momento donde uno escucha qué se les quedó a ellos y qué no, o de qué se está hablando entre ellos en las cuestiones no formales, digamos. Y después, mientras que los padres sinodales se van al pranzo aquí a comer, nosotros tenemos que venir a trabajar con las conferencias de prensa y después regresar a las 4 de la tarde para la siguiente sesión de la tarde. Entonces, todo el día, trabajo de todo el día entre ellos. Por si acaso, nosotros hemos robado al padre Dorantes porque todavía estamos en horario del trabajo sinodal. Bueno, acaba de terminar el trabajo sinodal, han escuchado las campanas, acaba de terminar el trabajo sinodal, pero ahora han soltado al padre Dorantes con un poquito de anticipación para poder venir a nuestro programa, por lo cual estamos muy agradecidos, padre, absolutamente, un poquito antes porque, como usted señalaba, en este momento los participantes del sínodo están trabajando en grupos, sí, ¿no? ¿Cuál es el horario que se espera para esta semana entonces, de acá hasta el sábado? El día de hoy trabajan en grupos, el día de mañana también se trabaja en grupo entre los padres sinodales y ya el miércoles es cuando hay una congregación general otra vez, donde se empieza ya las intervenciones que tienen que ver con la tercera parte del Instrumentum Laboris, la congregación general, y después se vuelve a trabajar en grupo. ¿Y se espera que el trabajo en grupos para la tercera parte del sínodo comience ya esta misma semana o recién a partir de la tercera y última semana? Va a ser, ya comienzan, me parece que el día viernes es cuando ya comienzan a trabajar en la tercera parte. Recordemos de que el único día que les han dado libre a los padres sinodales es el día domingo, y yo creo que es por la cuestión de los mandamientos, ¿no? Claro, lo único que nos ha frenado. Sí, el honrar a Dios el día domingo, sí. Pero de ahí para allá se trabaja también el sábado. Con ese mismo horario, desde la mañana hasta la tarde. Entonces sí, se comienza a trabajar sobre esta tercera parte del Instrumentum Laboris este viernes ya, y el lunes otra vez el trabajo en grupo, en pequeños grupos. Es interesante porque hemos escuchado de varios de los padres sinodales que nos han comentado que la tercera parte va a ser más compleja por la cantidad de números. O sea, van a tener que discutir en la misma cantidad de tiempo el doble de números que hicieron con la primera parte, que fue la de la escucha. Sí. Entonces podemos prever que va a ser una semana y media, si ya ha sido estresante, me imagino que podemos... Intensa, se dice. Intensa, que ha sido una semana intensa, de un lindo trabajo intenso. Sí. Podemos prever que va a ser complejo y hemos estado exhortando a los televidentes a rezar por el sínodo constantemente. Sí, va a ser muy intensa la tercera parte, específicamente porque la tercera parte es precisamente sobre el actuar, ¿no? Y algo que el Santo Padre insiste es en que den propuestas concretas, ¿no? Sobre cómo actuar. No hablar en generalidades, sino hablar concretamente sobre la realidad. Entonces, por ejemplo, uno de los temas que ha resaltado ha sido el hecho de la más preparación. Ya sea un acompañamiento antes del noviazgo, durante el noviazgo, perdón, y antes del matrimonio sacramental. Sí. Mucho de lo que se ha hablado es de que para que se pueda vivir la belleza del matrimonio como lo entiende la Iglesia, es una propuesta que no hace el mundo, y es algo que es una invitación de Dios. Y para que se pueda vivir, ahora sí, los valores del matrimonio, que estamos hablando de la fidelidad, de la permanencia, de la indisolubilidad, la persona tiene que tener un encuentro verdadero con Jesús, ¿no? Y ser parte activa de la iglesia, no nada más por ser bautizado, digamos, esto no es cuestión de magia, es verdad de que la vida de la gracia trabaja en nuestras vidas de una manera mucho más de lo que podemos entender, pero se tiene que tener este contexto de fe, no nada más personal, pero también comunitario, que es la vida de la iglesia, ¿no? Claro. Entonces, para dar, ahora sí, propuestas concretas,
ahí es donde se vuelve medio tenso, porque vamos a ver, en mi parroquia, ¿no? Cuando yo le pido a alguien, a un grupo de personas que me dé una idea concreta sobre cómo, si vamos a tener, qué tipo de café vamos a tener el día domingo para el grupo de la parroquia, me dan 7 tipos de café, ¿no? Ahora me imagino aquí sobre propuestas concretas, pero sí, yo creo que pedirle a la audiencia que por favor recen y también decirles lo que ha dicho uno de los padres sinodales el día de ayer por la tarde en una de las intervenciones libres, porque mucho se habla entre ellos sobre el acompañar, ¿no? Ya sea a las parejas o al pueblo de Dios o a las familias que sufren, etc. Pero uno de ellos ha hablado el día de ayer recordándoles a todos los padres sinodales que ellos no son los únicos que acompañan, sino que ellos se sienten acompañados a través de la oración por el pueblo de Dios. Hizo este recordatorio a los padres sinodales y fue un momento muy bonito, ¿no? Así que a toda la audiencia, a toda la gente que nos está viendo, sigan orando este momento tan importante y tan histórico en la vida de la Iglesia, para que realmente no se haga la voluntad, ¿no?, de los discípulos de Jesús, sino que se haga la voluntad de Jesús mismo y que los discípulos de Él estén dispuestos a escuchar su voz en bienestar de toda la Iglesia universal. Amén. Padre, una última pregunta, de nuevo muy agradecido por el tiempo que se ha tomado con nosotros. Respecto de las conclusiones hacia las cuales camina el sínodo, usted nos hablaba, esta parte va a ser muy compleja, pero el ánimo que usted ve dentro, porque usted participa, sí, comparte esos bocaditos y ese cafecito con ellos. ¿Cuál es el sentimiento de los obispos frente al hecho de que el tiempo va pasando y que hay temas? ¿Usted los ve ansiosos o los ve tranquilos, cómodos? Yo estoy viendo, hay 2 cosas aquí, ¿no? Por un lado, veo que entre ellos se están conociendo, ¿no? Hay obispos que, digamos, están en sus diócesis, quizás alguna diócesis pequeña, ¿no? Y por primera vez conocen a este cardenal, este famoso cardenal o este famoso obispo, qué sé yo. Y empieza a ver, ¿no?, esa mezcla, ese conocimiento de hermanos, porque el hecho de que sean obispos, tenemos 6.000 obispos en el mundo, ¿no? Entonces es un buen momento de encuentro entre ellos mismos. Lo que se está viendo, en honor a la verdad, tengo que decir que sí hay grupos, ¿verdad?, extremos, ya sea a la derecha o a la izquierda. Existen, ¿no? Como en cualquier parroquia, ¿verdad?, por decirlo así. Como dijo el arzobispo Chaput. Sí, él ha mencionado esto, ¿no?, en la conferencia de prensa. Pero yo les puedo decir con toda sinceridad que la mayoría no está en esos extremos. La mayoría sí está buscando, ¿no?, un camino, un encuentro, ¿no?, hacia dónde puede ir la Iglesia. Y eso, no hay ese ambiente de muy tenso, no hay ese ambiente como de pelea. Realmente hay un ambiente fraterno dentro del sínodo. Especialmente creo que estos círculos menores les han ayudado mucho a poderse conocer y a escucharse. Es interesante el ver cómo la cultura de cada grupo afecta la manera en que ellos, digamos, analizan el instrumento laboris. Por ejemplo, los grupos, más o menos, la mayoría en inglés, se han enfocado muchísimo tiempo, yo veía, ¿no?, como testigo, en la metodología, de que si este párrafo va aquí, ¿no?, etcétera, sobre el orden de la metodología. Mientras que yo me sentía tan orgulloso de ser hispano, de ser latinoamericano, al ver cómo nuestros obispos latinoamericanos y españoles juntos hablaban sobre el tema, ¿no? Es decir, por ejemplo, resaltó el tema de la migración o la falta de trabajo y cómo afecta la falta de trabajo a muchas familias. Y se empezó, uno decía, bueno, en mi diócesis es que esto es lo que me está pasando, ¿no? Uno, por ejemplo, rapidito sobre la migración, uno decía, en mi diócesis, ¿no?, ha sido una bendición recibir a los migrantes, ¿no?, porque han venido a rejuvenecer mi iglesia, etc. Y el otro obispo decía, espérame, pero se están yendo de mi diócesis, mi parte del mundo, y en mi diócesis se están envejeciendo. Él decía, los monaguillos, ¿no?, ahora su edad promedio son de 70 años. Hombre. Dice, ¿y qué va a pasar en la iglesia en 10 años? Sí, o sea, claro. preguntas muy válidas que después llevaron a una conversación muy profunda sobre cómo la migración está afectando la vida de la iglesia. Mi sentir actual, mucho puede pasar. Aquí un día en Roma, especialmente un día en el sínodo, es muy largo, ¿no? Claro. Mucho puede pasar, pero creo que
los padres sinodales están siendo dóciles al Espíritu Santo y como el mismo Santo Padre lo ha dicho, donde está Pedro, allí está la Iglesia y donde está Pedro está el Espíritu Santo. Muchísimas gracias, Padre. Le agradecemos infinitamente haber estado con nosotros. corazón. Ha sido Gracias a el Padre ustedes. Manuel Dorantes, vocero de la Santa Sede. Alejandro Bermúdez, quien les habla, y mi colega Enrique Elías, le damos las gracias por habernos acompañado mañana a esta misma hora en EWTN y Radio Católica Mundial. Hasta la Que próxima. Dios los bendiga.